San Mateo, el hombre. Detrás del Evangelio. San Mateo, uno de los 4 evangelistas, es una figura central en la tradición cristiana. Su vida y obra han dejado una huella indeleble en la historia de la fe. Mateo, también conocido como Leví, era un cobrador de impuestos. En aquellos tiempos, los cobradores de impuestos eran vistos con desdén y desprecio por la sociedad judía. Trabajaban para el Imperio Romano, recolectando tributos de su propio pueblo, lo que los hacía ser considerados traidores y pecadores. Trabajaba para el gobierno romano, cobrando impuestos a su propia gente. Esta labor no solo era ingrata, sino que también estaba asociada con la corrupción y la avaricia. Los cobradores de impuestos a menudo cobraban más de lo debido, quedándose con una parte para ellos mismos. Esta profesión no era bien vista, se consideraba que colaboraba con el enemigo y que era corrupta. La gente los evitaba y los despreciaba, viéndolos como colaboradores del opresor romano. Mateo, sin embargo, encontró en su camino una oportunidad de redención. Un día, Jesús vio a Mateo sentado en su puesto de recaudación. «Sígueme», le dijo Jesús. Estas simples palabras cambiaron la vida de Mateo para siempre. En un acto de fe y obediencia, Mateo dejó su lucrativo trabajo y decidió seguir a Jesús. Y Mateo lo dejó todo para seguir a Jesús. Este acto de abandono total de su antigua vida simboliza la transformación y el nuevo comienzo que Jesús ofrecía a todos los que lo seguían. Mateo se convirtió en un discípulo devoto, dispuesto a aprender y a difundir el mensaje de su maestro. Mateo se convirtió en uno de los 12 apóstoles de Jesús. Como apóstol, Mateo tuvo el privilegio de estar cerca de Jesús, de escuchar sus enseñanzas de primera mano y de ser testigo de sus milagros. Esta cercanía le permitió comprender profundamente el mensaje de amor y redención que Jesús predicaba. Fue testigo de los milagros, escuchó las enseñanzas y presenció la pasión y resurrección. Mateo vio cómo Jesús sanaba a los enfermos, alimentaba a los hambrientos y resucitaba a los muertos. También fue testigo de la traición, el sufrimiento y la crucifixión de Jesús, así como de su gloriosa resurrección. Después de la ascensión de Jesús, Mateo se dedicó a predicar el Evangelio. Viajó por diferentes regiones, llevando el mensaje de salvación a todos los que estaban dispuestos a escuchar. Su misión era clara: compartir las buenas nuevas de Jesús y hacer discípulos en todas las naciones. Su evangelio es un testimonio de su fe y un llamado a la conversión. El Evangelio de Mateo es uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento. En él, Mateo narra la vida, las enseñanzas, la muerte y la resurrección de Jesús, ofreciendo una guía espiritual para los creyentes. Mateo escribió su evangelio para una audiencia judía. Su objetivo era mostrar que Jesús era el Mesías prometido en las Escrituras hebreas. Mateo quería que sus compatriotas judíos reconocieran a Jesús como el cumplimiento de las profecías y las promesas de Dios. Su objetivo era mostrar que Jesús era el Mesías esperado, el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Mateo cita frecuentemente las Escrituras hebreas, demostrando cómo Jesús cumplió cada una de las profecías. Su evangelio está lleno de referencias al Antiguo Testamento, subrayando la continuidad entre la antigua y la nueva alianza. Por eso, su evangelio está lleno de referencias a las Escrituras hebreas. Mateo quería que sus lectores entendieran que la llegada de Jesús no era un evento aislado, sino el cumplimiento de un plan divino que había sido revelado a través de los profetas. Su evangelio es una invitación a la fe y a la conversión, un llamado a reconocer a Jesús como el Salvador prometido. El primer evangelio Mateo y su lugar en la Biblia. El Evangelio de Mateo es una de las piezas más importantes del Nuevo Testamento, y su influencia ha sido profunda y duradera a lo largo de la historia del cristianismo. El Evangelio de Mateo es el primero de los 4 evangelios en el Nuevo Testamento. Aunque no fue el primero en ser escrito, su posición al inicio del Nuevo Testamento le otorga una importancia especial. Este evangelio ha sido una fuente de inspiración y guía para millones de creyentes a lo largo de los siglos. Aunque no fue escrito en orden cronológico, ocupa un lugar destacado por su contenido. Mateo se distingue por su estructura meticulosa y su enfoque en las enseñanzas de Jesús. Este evangelio está cuidadosamente organizado en 5 grandes discursos, que reflejan las 5 secciones de la Torá, subrayando la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Mateo presenta a Jesús como el Mesías, el Rey prometido a David. Esta presentación es crucial, ya que establece a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Mateo traza la genealogía de Jesús hasta el rey David, subrayando su linaje real y su derecho a ser llamado el Mesías.
El Evangelio de Mateo es fundamental para comprender la vida y el mensaje de Jesús. A través de sus páginas, los lectores pueden seguir los pasos de Jesús desde su nacimiento hasta su resurrección y aprender de sus enseñanzas y milagros. Mateo nos ofrece una visión completa de la misión de Jesús y su llamado a la humanidad. Su estructura ordenada y su enfoque en las enseñanzas de Jesús lo convierten en un texto esencial para la Iglesia. Los sermones y parábolas de Jesús, como el Sermón del Monte, son pilares de la doctrina cristiana y han sido estudiados y predicados innumerables veces a lo largo de la historia. Mateo nos presenta a Jesús como el nuevo Moisés, dando una nueva ley para el nuevo pueblo de Dios. Esta comparación es significativa, ya que Moisés fue el gran legislador del Antiguo Testamento, y Jesús, en el Evangelio de Mateo, es visto como el legislador del Nuevo Testamento, trayendo una nueva enseñanza que cumple y supera la antigua ley. La iglesia primitiva adoptó rápidamente el Evangelio de Mateo como una guía para la fe y la práctica cristiana. Este Evangelio proporcionó a los primeros cristianos una base sólida para su fe y una guía práctica para vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Su influencia se extendió rápidamente y se convirtió en un texto central en la liturgia y la enseñanza de la iglesia. Su énfasis en la justicia social, el amor al prójimo y la importancia del discipulado resonó profundamente en los primeros cristianos. Mateo subraya la importancia de vivir una vida de justicia y amor, siguiendo el ejemplo de Jesús. Este mensaje ha perdurado a lo largo de los siglos y sigue siendo relevante hoy en día, inspirando a los cristianos a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. En la actualidad, el Evangelio de Mateo sigue siendo una fuente de inspiración y guía para los cristianos de todo el mundo. Sus enseñanzas sobre el amor, la justicia y el discipulado continúan siendo fundamentales para la vida cristiana. Las iglesias y comunidades cristianas siguen estudiando y aplicando las enseñanzas de Mateo en su vida diaria, buscando vivir de acuerdo con el ejemplo de Jesús. Así, el Evangelio de Mateo no solo ocupa un lugar destacado en la Biblia, sino también en los corazones y mentes de los creyentes. Su mensaje de esperanza, redención y amor sigue siendo tan poderoso y relevante hoy como lo fue hace 2000 años. Mateo nos invita a seguir a Jesús, a vivir sus enseñanzas y a compartir su amor con el mundo. En resumen, el Evangelio de Mateo es una joya del Nuevo Testamento, un texto que ha guiado y seguirá guiando a generaciones de cristianos. Su lugar en la Biblia es un testimonio de su importancia y su impacto duradero en la fe cristiana. El reino de los cielos, un tema central. El Evangelio de Mateo enfatiza la llegada del reino de los cielos. Este reino no es un lugar físico, sino la soberanía de Dios entrando en el mundo. Jesús anuncia la llegada del reino a través de sus palabras y acciones. Jesús enseña que el reino de los cielos está cerca, al alcance de todos. Pero para entrar en el reino, se necesita un cambio radical de corazón, un arrepentimiento y una fe en Jesús. El reino de Dios se caracteriza por la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Las parábolas de Jesús, como la del sembrador o la del trigo y la cizaña, ilustran la naturaleza del reino. El reino crece en secreto, como una semilla, y transforma a quienes lo reciben. El Sermón del Monte es una colección de enseñanzas de Jesús que se encuentra en los capítulos 5 al 7 de Mateo. Estas enseñanzas son consideradas por muchos como el corazón del mensaje de Jesús, ofreciendo una visión profunda y transformadora de cómo vivir una vida que agrada a Dios. En este sermón, Jesús aborda una variedad de temas que son esenciales para la vida cristiana y para la humanidad en general. Este sermón contiene algunas de las enseñanzas éticas más conocidas de Jesús, como las bienaventuranzas y el Padre Nuestro. Las bienaventuranzas, en particular, son una serie de declaraciones que describen las bendiciones que reciben aquellos que viven de acuerdo con los valores del reino de Dios. El Padre Nuestro, por otro lado, es una oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos y que sigue siendo una parte central de la práctica cristiana en todo el mundo. Las bienaventuranzas describen el carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios, los pobres en espíritu, los que lloran, los humildes, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores, y los perseguidos por causa de la justicia. Cada una de estas cualidades refleja una actitud de dependencia y confianza en Dios y una disposición a vivir de manera contracultural, en contraste con los valores del mundo. Los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los pacificadores,
y los perseguidos por causa de la justicia. Estas enseñanzas no solo describen el carácter de los seguidores de Jesús, sino que también ofrecen una visión de cómo debería ser la sociedad en su conjunto, una sociedad donde la justicia, la misericordia, la pureza de corazón y la paz son valores fundamentales, y los perseguidos por causa de la justicia. Jesús reconoce que seguir sus enseñanzas puede llevar a la persecución y al sufrimiento, pero también promete que aquellos que son perseguidos por causa de la justicia serán bendecidos y recompensados en el reino de los cielos. Esta promesa ofrece esperanza y consuelo a aquellos que enfrentan dificultades por su fe. El Sermón del Monte desafía a los seguidores de Jesús a vivir de una manera radicalmente diferente, buscando la justicia, amando a los enemigos y confiando en la providencia de Dios. Jesús llama a sus seguidores a ser la sal de la tierra y la luz del mundo, a vivir de manera que sus acciones reflejen el amor y la justicia de Dios. Este llamado a una vida radicalmente diferente es tanto un desafío como una invitación a experimentar la vida en su plenitud, y confiando en la providencia de Dios. Jesús enseña que no debemos preocuparnos por nuestras necesidades diarias, sino confiar en que Dios proveerá para nosotros. Esta confianza en la providencia de Dios nos libera de la ansiedad y nos permite vivir con una paz y una seguridad que no dependen de las circunstancias externas. Las enseñanzas del Sermón del Monte siguen siendo relevantes hoy en día, ofreciendo una guía para vivir una vida plena y significativa. En un mundo que a menudo valora el poder, la riqueza y el éxito material, las enseñanzas de Jesús nos recuerdan que la verdadera felicidad y realización se encuentran en vivir de acuerdo con los valores del reino de Dios. Estas enseñanzas nos desafían a reevaluar nuestras prioridades y a buscar una vida que refleje el amor, la justicia y la misericordia de Dios, ofreciendo una guía para vivir una vida plena y significativa. Al aplicar las enseñanzas del Sermón del Monte en nuestra vida diaria, podemos experimentar una transformación personal y contribuir a la transformación de nuestra sociedad. Estas enseñanzas nos invitan a vivir con integridad, a tratar a los demás con compasión y a buscar la justicia en todas nuestras acciones. En última instancia, el Sermón del Monte nos muestra el camino hacia una vida que es verdaderamente rica y significativa, una vida que refleja el amor y la gracia de Dios en todo lo que hacemos. Mateo relata numerosos milagros de Jesús, como la curación de los enfermos, la expulsión de demonios y la resurrección de los muertos. Estos milagros demuestran el poder de Jesús y su autoridad sobre la enfermedad, la naturaleza y la muerte. Las parábolas de Jesús son historias cortas con un significado más profundo. Jesús utiliza parábolas para enseñar sobre el reino de Dios, la naturaleza de Dios y el llamado al discipulado. A través de historias memorables, Jesús comunica verdades profundas de una manera accesible para todos. Los milagros y las parábolas de Jesús no son solo eventos del pasado, nos invitan a reflexionar sobre el poder de Dios en nuestras propias vidas y a descubrir el significado más profundo detrás de las historias de Jesús.